Iniciamos una versión o esta primera versión de los podcasts en Telecafé, un espacio no solamente para demostrar y contarle a la gente aquellas travesías que han tenido que pasar algunas personas en la vida, sino que además tener en cuenta cómo han sido los momentos más difíciles de quienes luchan no solamente por salir adelante, sino por dejar un mensaje en la sociedad. Y hoy vamos a hablar de un tema bastante importante y es el cáncer de mama. Para eso nos acompaña Juliana Peláez, quien a sus 28 años tuvo que pasar por esta situación que para nadie es pues algo fácil de pasar, pero ella ha tomado esto de manera muy sencilla, ha querido decirle al mundo, estoy preparada para esto y mucho más, no me interesa si tengo esta enfermedad, sino además voy a convertirla en algo positivo para mostrarle a la gente que en realidad se pueden hacer muchas cosas con todo lo que la vida nos entrega. Juliana, bienvenida a Telecafé, bienvenida a estos podcasts. Gracias por aceptar esta invitación, por ser una mujer resiliente que además de luchar no solamente por salir adelante, sino querer dejar un mensaje en la sociedad. Gracias, Rafa. Hablemos de algo importante y es para que todos nos conozcan o para que te conozcan. ¿Quién es Juliana Peláez? Bueno, yo soy ingeniera industrial, tengo 28 años actualmente y pues me dedico como a varias cosas. Trabajo en una multinacional de maquillaje, amo todo lo que tiene que ver con el mundo de la belleza y me dedico como más que todo a esto, pero trabajo en el área de mercadeo. Bueno, ¿y cómo ha sido entonces esa fusión entre la parte de ingeniería industrial, las redes sociales, el maquillaje, el mercadeo? ¿Cómo empieza a funcionar todo eso? Bueno, yo comienzo a estudiar ingeniería, pero yo siempre he tenido mucha pasión como por todo lo que tiene que ver con arte. Entonces yo dije, yo sí o sí necesito fusionar como estas dos carreras o estas dos pasiones. Y así comienzo buscando trabajo en el área del maquillaje, en el mundo del maquillaje. Consigo trabajo en una multinacional muy chévere. Y así comienzo a fusionar estas cosas. También empiezo a trabajar como con redes. Entonces todo esto como que ha sido muy bonito y ha sido una experiencia súper chévere para mí. Y teniendo en cuenta que ya sabemos quién es Juliana Peláez y qué hace actualmente, hablemos así como en orden cronológico, pues porque de nada sirve preguntarle a qué edad se enteró que tenía cáncer porque todo pasó de un momento a otro y todo fue extremadamente rápido. Entonces, ¿por qué no hablamos cómo fue ese proceso? Porque es que no ha sido fácil el recorrer de esta vida, sino que han venido pasando muchas cosas. Hablemos de cómo empiezan esos pequeños problemas en tu vida en los que has tenido que estar en psicólogo, has tenido que hacer muchas cosas para poder levantarte. Entonces hablemos de eso. Bueno, yo comienzo todo este proceso hace 8 años cuando mi papá fallece. Creo que fue como la experiencia más dura que he tenido. Luego de esto yo comienzo a tener una relación, tengo una pareja, un poco tóxica la relación al principio, y pues obviamente combinado con toda la situación de mi papá, como que fue bastante fuerte. Yo la verdad en ese momento no fui a terapia, pasé como todos esos procesos prácticamente pues pensando que podía hacerlo sola y ya. Y luego de esto, pues comienzo como tal a vivir toda esta relación y llegó a un día que todo comenzó como tal el 1 de diciembre del año pasado, del 2023, cuando yo estaba comprometida. Yo me había comprometido el año pasado y este día nosotros fuimos al lugar donde yo me iba a casar porque estábamos a 3 meses del matrimonio. Entonces, este día yo tengo una discusión muy fuerte porque me entero más o menos como de una infidelidad bastante larga y me voy enterando como de cositas y este día como que comienza todo porque comienza a sangrar el pezón. Entonces, obviamente yo me afano. Un año antes yo me había encontrado una bolita en el seno derecho, en la parte de abajo, pero ahora un nódulo así de chiquitico y yo me mando a revisar en el médico. En el médico me dicen, no te preocupes, es un nódulo normal, no pasa absolutamente nada, solamente tienes que estar como constantemente en chequeos cada año. En diciembre de ese año yo cumplía pues ya un año y yo, bueno, con todo este tema, con esta discusión, esta persona me dice como, no me quiero casar contigo,
este día comienza todo y como que yo decido ir al médico porque comienza a suceder esto de que me empieza a salir sangre. Y nada, voy al médico, me hacen una ecografía, en la ecografía me dicen esto no está normal, necesitamos hacerte una biopsia, además que no es normal como la secreción. Entonces me hacen una biopsia y ahí es cuando ya me diagnostican. Y digamos que en ese momento fuerte que empieza a sangrar, pues tu pezón y demás, fue por el estrés que tuviste de todo ese proceso que habías vivido. ¿Cómo empezaste, además de somatizarlo de esa manera, de qué otra manera tu cuerpo empezó a decirte, no estás bien, tienes que hacer algunas acciones para revisarte? ¿Qué más cosas pasaron? Bueno, yo desde julio del año pasado comienzo a tener una gripa tras otra, o sea, yo creo que por mes me daban mínimo 3 gripas y eran gripas que me tumbaban horrible y yo decía, esto no está normal, incluso yo peleaba en la oficina y decía como, aquí no hay ventilación, y me decían, no es eso, debes tener las defensas muy bajas. Entonces yo comienzo con esta situación y yo digo, esto no está normal. Luego traigo como todo ese estrés porque yo me había enterado un poquito antes de la infidelidad, solo que no me había enterado de todo lo que había pasado. Al parecer era algo pequeño, pero voy enterándome poco a poco de más y más cosas hasta que llegamos al punto en el que todo explotó y me enteré de todo y me di cuenta que era mucho más grande. Entonces, pues me voy dando cuenta de todo esto. También a veces me daban muchas puntadas, me daban como dolores, pero pues yo no le ponía cuidado porque a mí me habían dicho, no te preocupes, que eso es normal. Y en realidad los síntomas fueron esos, fue sentir como tal la masita. Luego de esto comienza pues a salirme sangre por el pezón y ahí sí es cuando ya me alarmo y digo como, ok, esto no está bien, toca comenzar a hacer chequeos. Se empiezan a hacer los procedimientos adecuados y médicos que necesitabas en ese momento. ¿Y en qué momento te dicen pues que toca operar? Bueno, yo comienzo con todo este proceso y yo tengo un problema con la salud porque yo me había cambiado de EPS. Entonces a mí los exámenes médicos no me los querían hacer porque obviamente pues para temas de cáncer son exámenes mucho más costosos. Entonces comienzo a tener problemas con toda esta situación. A mí normalmente una biopsia dura como más o menos en entregarse 15 días, que era lo que me hubiesen tenido que haber dicho, o sea, después de que me hacen la biopsia. A mí me dicen 2 meses después cuando el tumor ya no era un nódulo chiquitico, sino era un tumor que iba de acá hasta acá y era de 7 centímetros. Lo primero que me dice a mí el primer doctor que me ve es, necesitamos comenzar ya quimio. O sea, en este momento tú necesitas ya quimioterapia. Obviamente yo pasé por más doctores. Cuando uno está en una situación así, cuando uno tiene un tumor, si tú lo tienes encapsulado, lo mejor es operar de una vez. O sea, ya, eso no tiene que dar espera, máximo una semana, yo creería. Yo pasé 2 meses y cada vez veía mucho más grande o sentía mucho más grande ese tumor. Entonces, comienzo así, voy a muchos médicos hasta que consigo como un mastólogo que yo digo que fue un ángel en el camino, porque él me dijo, yo a usted la opero, así tenga que sacar de mi plata, o sea, así tenga que sacar de mi bolsillo, yo la opero porque usted es un caso muy joven y es un caso que normalmente usted creería que porque nosotros somos médicos y vemos estos casos todo el tiempo, entonces pues es normal, pero no, realmente es un caso muy diferente y en el que si yo tuviera que sacar para operarla, saco y la opero. Entonces él agilizó todo, realmente él fue el que me ayudó con todo y obviamente mi mamá también, que por donde veía la forma de agilizar los procesos lo hacía. A mí me operan el 22 de abril de este año. La cirugía duró más o menos 8 horas, fue una cirugía larguísima. Me hicieron una mastectomía bilateral, o sea, me sacaron ambas glándulas mamarias. Y además de eso, un tema al que yo le tenía como mucho miedo era perder pezón y areola, porque yo tenía mi cáncer en todo el conducto mamario. Entonces, uno de los riesgos era perder pezón y areola, y yo le hablaba mucho eso al médico, le decía como, si existe la posibilidad de que no lo pueda perder, pues sería ideal. Él siempre me mantuvo hasta el día de la cirugía diciéndome, tú no te preocupes, que yo voy a raspar todo lo que pueda para que podamos salvarte pezón y areola. Y el día de la cirugía, él llegó,
y estábamos a 10 minutos de entrar a cirugía y me dijo, Juliana, lo siento mucho, pero vi tus exámenes y es imposible salvar pezón y areola, pero no te preocupes, o sea, aquí estamos es salvando la vida. A tus 28 años ocurre todo esto y ocurre en menos de 8 meses todo el proceso que tengas que realizar para poder llegar a esta operación. Y cómo una persona a los 28 años asume todo esto con tanta tranquilidad. ¿Dónde está el tema emocional y mental? La verdad, no sé, o sea, yo digo que esto va mucho más allá. Creo que haber pasado primero el proceso de mi papá me ayudó mucho a asimilar las otras cosas. Obviamente cuando yo viví todo el proceso de mi papá lo viví diferente, lo viví desde un punto muy emocional, como muy desbordado. Y cuando ya llegué a esta situación yo dije, a mí lo primero que se me vino a la cabeza fue o pienso en mí o aquí me va mal, porque obviamente ya era una cuestión de necesito comenzar a cuidarme, necesito ver qué es lo que tengo que hacer por mí. Y el primer aprendizaje que llegó a mi vida en ese momento fue necesito empezar a amarme. O sea, a pesar de que yo estaba pasando por una ruptura amorosa muy fuerte, yo llevaba 7 años en esta relación, me iba a casar dentro de 3 meses, yo digo no. O sea, yo sé que estas cosas duelen, pero primero mi salud. Finalmente, lo que decía el médico, o sea, acá estamos viendo es la vida. Entonces, yo lo que hice fue comenzar a pensar en eso que yo necesitaba aprender y definitivamente para mí lo primero que se me vino a la cabeza, obviamente se me vinieron muchos más aprendizajes que en el proceso fui como identificando, pero el primero fue yo necesito amarme y necesito priorizarme y necesito ponerle atención a esta situación porque acá tengo 2 opciones, ponerme a sufrir y enfermarme más o levantarme y decir ya, o sea, de esta salgo y de esto no me muero y ya. ¿Quién era Juliana antes de el cáncer y quién es Juliana ahora? Juliana antes del cáncer, creo que yo era una niña muy dulce, era muy tierna, muy consentida, muy de mi casa, y creo que todo eso como que me ha venido formando. Hoy en día siento que no es que sea la persona más fuerte, obviamente todos tenemos en algún momento como... Debilidades. Exacto, sí, por más de que yo muestre como esta forma y que lo haya tomado de esta forma, no quiere decir que sea la persona más fuerte del mundo. Incluso también me decían como, ojo con eso, porque pues la idea no es que seas la más fuerte y estés guardando absolutamente todo. Y no fue así, yo muchas veces lloré el tema del cáncer, de la situación que estaba viviendo, pero siempre recordaba que lo primordial era estar bien. Y no hay mejor forma que tomar una situación de estas o una enfermedad de estas con la mejor actitud. Creo que ayuda muchísimo, muchísimo en el proceso. Entonces, hoy en día, de pronto me siento una mujer más madura, más tranquila, y comencé también a ver las cosas como necesito ponerle como emoción a la vida, o sea, comenzar a disfrutar realmente como yo quiero disfrutar mi vida, porque muchas veces nos dejamos llevar por la sociedad, porque queremos tener un matrimonio bonito, una vida bonita, los hijos, el mejor trabajo, todo, y no nos enfocamos realmente en lo que nosotros queremos. Entonces comencé a darme cuenta de eso y a vivir la vida con más tranquilidad, decir, pues acá no es una competencia, es conmigo, y ya comencé a ver la vida de esa forma. Y basado en eso, entonces, ¿qué no permitiría Juliana actualmente en las personas, en la vida, en muchos aspectos? ¿Qué no permitiría ya? Bueno, parte del amor propio, yo antes pensaba que el amor propio era hacer cosas por uno, hacer ejercicio, verse lindo, porque antes de eso, o sea, yo siempre llevé una vida muy tranquila de hacer ejercicio, de comer relativamente bien, de vivir tranquila en general. Y dice uno, ¿por qué le da a uno cáncer a los 27 años? Un cáncer de mama que no da normalmente antes de los 40. ¿Por qué le da a uno cáncer si lleva este estilo de vida? Entonces comencé a entender que más allá de verse bien, de hacer cosas por uno, es comenzar a poner límites. En general, pues como que depende de la situación que esté viviendo en ese momento. No es que yo te diga, no permito esto, aquello, aquello.
Siento que también debemos ser tolerantes con muchas cosas, pero definitivamente sí aprendí a que necesito poner límites y que si en algún momento me siento incómoda con alguna situación, siento que se están sobrepasando conmigo o que yo estoy permitiendo cosas que de pronto me lastiman, eh, definitivamente es un no y paro de una vez esas cosas. Para mí eso ha sido como lo que he venido adquiriendo del amor propio. Entonces, ¿cuál es el llamado para las mujeres que quizás están afrontando esto de una manera muy débil? Porque pues no todo el mundo tiene la misma fuerza mental para poder pues llevar a cabo estas situaciones. Pues definitivamente comenzar a ver qué es lo que hay que sanar, porque tenemos muchas cosas que no sabemos que están pasando interiormente. Pienso que, obvio, la parte física es súper importante, pero definitivamente yo comencé a entender que yo tenía que sanar muchas cosas, que yo tenía que aprender a valorarme. Por alguna situación de la vida no lo hacía, por alguna situación de la vida no me amaba tanto como pensaba y no me ponía en primer lugar, y me vine a dar cuenta con esto. O sea, me vine a dar cuenta saliendo de un quirófano sin una parte de mi cuerpo. Entonces, obviamente, eso te hace pensar a ti cómo yo llegué hasta este punto de permitir que estas cosas me pasaran. Creo que todos los aprendizajes son diferentes, todas las situaciones son diferentes, pero definitivamente sí hay que priorizarse y hay que ir hacia adentro y comenzar a preguntarse qué está pasando. O sea, qué es lo que no estoy sanando, qué es lo que me está doliendo, porque aunque no es como tal, o sea, no es que yo te diga a ti como mi cáncer me dio por esto, no. Definitivamente cuando hablábamos con los médicos sí decían como lo tuyo tuvo que haber sido un estrés crónico, porque yo hago parte del 5% de la población que le da cáncer de mama antes de los 40 años. Y además de eso, cuando yo estaba con la genetista, ella me dice, el 95% de las personas que les da cáncer de mama antes de los 40 años es por cuestiones genéticas. El otro 5% es por factores externos. A mí me hacen el examen genético y me sale negativo. Entonces yo hago parte además de eso del 5% que le da por factores externos. Y yo le decía al médico, ¿cómo es posible que yo toda la vida me he cuidado, que toda la vida he hecho ejercicio, que relativamente vivo bien, estoy bien, y me da a mí un cáncer de mama a esta edad y en estas condiciones? Y me decía, lo tuyo tuvo que haber sido un estrés crónico tenaz. Entonces, ojo con las emociones, porque eso desató tu cáncer. Juliana, ¿qué crees que hubiese hecho papá estando en esta situación? No, yo como que pienso que, o sea, que de pronto las cosas son perfectas. Obviamente yo nunca hubiese querido que mi papá falleciera, pero siento que le hubiese dado muy duro una situación así. Entonces yo sí le agradezco a Dios que las cosas pasaran de esta forma. Seguramente él hubiese estado ahí a su manera, pero siento que le hubiese dado muy duro a mi papá. Entonces pienso que las cosas son como tienen que ser, son perfectas en el momento perfecto, y seguramente tener la fuerza de mi mamá es lo que también me hace como estar muy tranquila en esta situación. Claro que mi mamá estuvo derrumbada, o sea, yo nunca había visto a mi mamá tan mal, pero seguramente mi papá hubiese estado también derrumbado y eso hubiese sido mucho más fuerte para mí, porque ni siquiera yo decía, esta situación es fuerte para mí, no por mí, sino por lo que yo veía alrededor. Veía a mi mamá llorando, preocupada, angustiada, con muchas cosas en su cabeza, y eso era lo que realmente a mí como que me debilitaba un poco. Pero pues yo decía, ok, yo no puedo cargar con lo que mi mamá está cargando, yo le decía a ella, yo necesito que tú te ayudes, o sea, yo sé que estás pasando por una situación difícil y cada quien vive sus duelos a su manera y está bien, pero yo necesito que tú me ayudes, porque si yo te veo mal, me pongo mal y yo no puedo cargar con eso en este momento. O sea, ya tengo varias cosas con que cargar. Entonces, creo que lo que te digo fue perfecto así, porque si no, creo que no hubiese podido aguantar tanto.
¿Y no crees que por eso, o bueno, estando él donde está, fue quien dio las fuerzas para que las cosas salieran pues mucho mejor para ti, que estuvieras más tranquila, que te ayudaras y ayudaras a los demás, porque es que no se trataba solamente de tu enfermedad, sino de cómo el círculo de tu alrededor o tu círculo personal, familiar, no se sintiera tan afectado también con el tema, porque es que recordemos que el cáncer no solamente afecta a quien tiene el cáncer, sino además a su círculo, porque es que se empiezan a especular muchas cosas. Hoy en día pues existe Google y Google lo traumatiza a uno. O sea, son muchas cosas que pueden suceder. Entonces, ¿no crees que pues por ese lado más bien papá fue quien te dio esa fuerza para que pudieras afrontar todo? Sí, de alguna forma yo pienso que sí. Pues ellos harán sus cosas para que uno, no sé, se le abran caminos, pueda estar mejor. Pienso que sí puede tener como que mucho que ver, pero yo también creo mucho en Dios y en ningún momento pensé que, o sea, yo pensaba que todo era perfecto. Entonces, muchas veces me negaban cosas y yo lo único que le decía a mi mamá era, tranquila, tranquila que Dios va a organizar las cosas de la mejor forma para que se den. Y yo le decía eso a ella todo el tiempo y me decía, yo no puedo entender cómo es que estás tan tranquila y tan segura de que las cosas van a suceder de la forma correcta. Y yo le decía, porque yo confío mucho en Dios y yo puedo sentir que estoy respaldada. Entonces, obviamente, todo ese tema de mi papá, yo la verdad trato como que no, o sea, de no meter mucho el tema, pero mira que muchas veces sí le decía como, papi, ¿qué pasó? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué estoy viviendo todas estas cosas? Pero luego decía, ok, listo, yo pues tenía que vivir esta situación y tenía que afrontarla de esta forma porque algún propósito tenía con esto. Y también me pasaba mucho que cuando ya me estaba recuperando de la cirugía, yo soñaba estando en conferencias. Yo soñaba, o sea, yo me acostaba a dormir y soñaba que estaba en lugares dando conferencias del tema del amor propio, del cáncer de mama, de toda esta situación. Y cuando yo comencé a contar la situación por redes sociales, no sabes la cantidad de mujeres que comenzaron a escribirme historias muy, muy fuertes. Y me decían, gracias por haberlo contado, gracias por esa fuerza que tienes, gracias por contarlo de esa forma, porque yo pensé que estaba sola en esto, pensé que me iba a morir por esto, y tú me das como esa fuerza. Entonces, creo que todo ayuda. O sea, todo, mi papá, Dios, las personas que estuvieron a mi alrededor, todo ayudó y todo fue lo que me dio como esa fuerza para pasar esto. 3 palabras que definan a Juliana actualmente. Uf. La primera. Valiente. Siento que he sido muy valiente. No, o sea, como que no era una palabra con la que yo me identificara antes. Creo que siempre me sentí muy débil y muy consentida. Entonces, pasar por esta situación y darme cuenta que era valiente me sorprendió mucho. Entonces, creo que esa es la primera palabra, valiente. La segunda sería resiliente. No tanto porque yo lo crea, sino porque me la dicen mucho. Y es cierto, es totalmente cierto. He estado muy tranquila en el proceso. Creo que me adapto muy fácil o sé llevar como situaciones difíciles. Y la tercera no sé. Chile cabeza. La tercera palabra que pueda definir a Juliana. En este momento, ¿no? Porque es que pues uno cambia mucho de definiciones en su vida por todo lo que sucede. Entonces, ¿cuál Sí, sería esa totalmente. tercera? Yo creo que alegre. O sea, pienso que además de todo, siempre tuve muy presente y muy en cuenta, a pesar de que estuviera viviendo una situación muy fuerte, ponerle la mejor cara a la situación. Y algunos videos de los que yo hice durante el proceso era, por ejemplo, con la bata y yo me reía y hacía videos y hacía cosas y como que le ponía la mejor actitud. Entonces creo que también el cáncer vino a enseñarme eso, a que pase lo que pase, tengo que ponerle la mejor cara, tengo que estar feliz, sigo viva. Entonces eso ya es un motivo para agradecer, y pensaría que alegría. De hecho, Julián,
en su TikTok puso un video cuando estaba en toda esta situación en bata, en el que decía que no era difícil de querer, sino difícil de mantener viva. Sí. Pues yo creo que todo esto lleva a que la gente pues primero se ría, no solamente... Es que normalmente no queremos que la gente sienta pues compasión o pesar por uno, sino que pues se sientan tranquilos de que todo es un proceso, de que está en uno, que ese proceso salga bien o salga mal, porque es que si uno no se lo propone, pues definitivamente puede que no salga bien. Y yo creo que bueno, sí te definen totalmente esas 3 palabras. Alegría, que fue la última que nos dijiste, resiliencia, que fue la segunda, y la otra que fue Valentía. Yo creo que son 3 palabras que definen a Juliana, y no solamente a Juliana, sino a las mujeres que han pasado por este cáncer. El cáncer de mama no es algo para desviar el tema, sino estar muy pendientes de todo. Las mujeres merecen todo el tiempo estar en sus chequeos, autoexamen, tener claro cuáles son los síntomas que pueden tener, que a lo mejor tienen esos síntomas y no se dan cuenta. No sé, hablemos, yo creo que es momento de decirle a la gente o a las mujeres que se cuiden entre ellas mismas, que se analicen, que vayan a sus chequeos, todo esto. Hay una situación, y es que además del autoexamen, que cuando tú ya sientes una masa o un nódulo en tus senos, ya ese cáncer ya no está en un nivel básico, sino ya está mucho más allá, cuando tú ya puedes palpar esa masa. Entonces, yo quiero decirles que no importa la edad, no importa si no hay antecedentes en tu familia. Yo no tenía el caso de una tía, y no fue un cáncer así como en una etapa ya muy fuerte. Pero no había una situación que me dijera tienes que hacerte chequeos. Entonces no esperen a encontrar una masita en alguno de sus senos, sino comiencen desde ya a hacerse chequeos, a hacerse el autoexamen también. Y algo que mi mamá me dijo durante ese proceso que me quedó muy marcado fue: comienza a hacerte responsable. O sea, comienza a hacerte responsable de ti misma, que no solamente habla de responsabilidad de como, ay, tienes que pagar tus servicios, tienes que ir a tu trabajo. No, ella me decía, comienza a ser responsable con tus emociones, con tus sentimientos, comienza a ser responsable con tu salud, que si tienes que ir al médico y hacerte chequeos, háztelos, porque muchas veces empezamos a darle vueltas y decimos, no, yo estoy bien, y no sabemos qué está pasando internamente. Y constantemente estamos viviendo muchas cosas, vivimos a toda, en el trabajo, en el estrés, en las ganas de ser exitosos de la forma en la que cada uno quiera, y eso lleva a que el cuerpo, en mi caso, que pienso que fue así, somatice muchas cosas, y no ponerle atención a todo eso, pues ya vemos en qué termina. Y no solo eso, sino mi caso, gracias a Dios, fue un caso que se detectó medianamente temprano, y definitivamente la detección temprana salva vidas. Entonces comencemos a ser responsables con estas cosas, a hacernos los chequeos, para que podamos salvar muchas más vidas. Aprender a gestionar las emociones, aprender a gestionar los procesos que a diario vivimos. Yo creo que ese es como el llamado, para que todos aprendamos a gestionar lo que queremos hacer con nuestras vidas, lo que queremos y lo que no, porque muchas veces dejamos a un lado lo que no, pensando que lo que queremos es lo que nos va a salvar todo. No, muchas veces tenemos que pensar en lo que no queremos que suceda, en lo que no queremos permitir, y aprendamos a gestionar todo este tipo de emociones. Juliana, gracias porque a pesar de ser un caso joven, y bueno, la gente dirá, pero ¿por qué no traen a alguien que pues de más edad, que tenga una historia mucho más fuerte? Es que no se trata de la historia, se trata de cómo asume usted este tipo de procesos en la vida, que al final vienen siendo experiencias, que si usted no sabe asumirlas con una buena actitud, con unas ganas de seguir adelante, pensando siempre en positivo, pues definitivamente no se logran los resultados que en realidad se quieren. Entonces, gracias por eso, gracias por impulsar y por apoyar y por darle fuerza a las mujeres que están pasando por estas situaciones. Y gracias por estar acá en Telecafé. No, Rafa, a ti muchas gracias.
y realmente lo que tú dices, o sea, toca comenzar a cuidarnos entre todas y, y yo sé que hay situaciones difíciles, que hay algún tipo de cáncer que está ya en otro nivel, pero frente a todo en la vida, actitud, ganas de seguir viviendo y ya. Bueno, y esperamos verlos entonces en una próxima emisión de los podcasts en Telecafé, una nueva iniciativa que nace desde esta gerencia, desde la doctora Amanda Jaimes, desde el área digital, quienes por supuesto quieren llevar historias para que cada uno de ustedes no solamente se sientan representados en ellas, sino que además saquen fragmenticos de ahí y puedan ayudarse para su vida a solucionar todos esos retos que la vida pues nos pone. Bueno, hasta aquí llegamos. Gracias a ustedes. Nos vemos en una próxima.